Hola, soy Mijun de la Universidad de Michigan. Comenzamos con las noticias de Michigan de hoy, 21 de noviembre. Bienvenidos una vez más a Mijun, donde seguimos manteniendo los principios fundamentales de la inversión en acciones estadounidenses. Hoy es viernes, un día para disfrutar. Pero probablemente, para los inversionistas que están en Corea, anoche antes de dormir revisaron el gráfico de las acciones y esta mañana, al despertar, al ver el gráfico de nuevo, seguramente se sorprendieron mucho. Uno podría preguntarse si es posible que el ambiente cambie tanto de la noche a la mañana, porque realmente la tendencia cambió en un instante. Ayer, por los resultados de ganancias de Nvidia, los futuros y bonos a largo plazo impulsaron con entusiasmo el inicio del mercado estadounidense. El Nasdaq subía más del 2%, pero durante la noche, de repente el mercado estadounidense cambió de dirección y esta corrección se está profundizando mucho. Siempre les muestro los gráficos de las acciones, ¿verdad? Si vemos la historia del mercado estadounidense, nunca ha subido de manera lineal. Por eso los gráficos de las acciones siempre son en zigzag. Cuando suben, luego bajan. Cuando bajan, vuelven a subir y así suben y bajan repetidamente. Si vemos estos hechos históricos, podemos verlo claramente, pero aún así, cuando los precios de las acciones caen bruscamente como ahora, no hay manera de calmar la ansiedad. Así es la naturaleza humana. Muchos expertos dicen que los Homo sapiens hemos podido sobrevivir hasta ahora porque cuando se acerca el peligro sentimos muchas ganas de evitarlo. Por eso, hoy también vi en la sección de comentarios que hay personas preguntando si deberían salir del mercado estadounidense ahora o si deberían vender todas sus acciones. Por eso, al leer esos comentarios, sentí un poco de lástima. Ayer revisamos juntos los resultados de ganancias de Nvidia. No sé qué pensaron ustedes. Por supuesto, en el análisis incluí algunas de mis opiniones personales, pero incluso dejando de lado esas opiniones, las cifras objetivas fueron realmente buenas. Así que, cuando el mercado estadounidense no va bien, les recomiendo que no se distraigan con otras cosas y que analicen los números objetivamente. Porque en el mundo hay demasiado ruido, especialmente en el mercado estadounidense relacionado con el dinero, hay muchísimas voces innecesarias. Por ejemplo, en un caso como el de ayer, Ray Dalio volvió a hablar y según su consejo más reciente, él dijo que está seguro de que actualmente hay una burbuja en el mercado de valores estadounidense. Pero no sé si lo recuerdan, les he dicho antes que nunca deben confiar en este multimillonario Ray Dalio. No sé si recuerdan de qué se trataba en ese momento. El precio del oro superó los $4,000 y alcanzó un máximo histórico. En ese momento, Ray Dalio dijo el 8 de octubre que al menos el 15% debería invertirse en oro. Seguramente lo recuerdan. Pero si revisan el archivo 13F, publicado recientemente, es con fecha del 30 de septiembre. Es decir, es un informe publicado justo antes de que él dijera eso. Pero si ven aquí, pueden ver las acciones que Ray Dalio compró más y las que vendió más. Si ven aquí la tercera y cuarta, aquí está GLD, un fondo cotizado en bolsa que sigue el precio del oro. Decía que era momento de comprar oro y recomendaba tener 15%, pero después él mismo lo vendió. Ray Dalio no lo ha hecho solo una o dos veces. Recomendó invertir en China, pero luego vendió sus acciones chinas. Como era de esperarse, la historia se repitió. Dijo que compráramos oro, pero él vendió el suyo. Esta vez habló nuevamente de una burbuja, refiriéndose a la burbuja de la inteligencia artificial. En mi opinión, después de decir esto, probablemente él mismo vuelva a comprar acciones beneficiadas por la inteligencia artificial. Podemos esperar que la historia se repita una vez más. De todos modos, para sobrevivir en el mercado de valores, donde viven muchas de estas bestias, debemos controlar nuestra mente. Quiero darles este consejo también. Bien, comencemos de inmediato con las grandes noticias bursátiles de hoy, 21 de noviembre. Hoy también comenzaré leyendo un comentario que dejó uno de nuestros valiosos suscriptores.
Bien, el protagonista del comentario de hoy es una persona que usa el nombre de usuario Ney O2. Es un valioso mensaje que dejó hace 3 horas. Hola Miju, también escuché con gratitud la transmisión de hoy. Le agradezco profundamente por responder siempre de manera sincera y clara a las preguntas de los suscriptores. Normalmente no suelo dejar comentarios, pero de repente me surgieron algunas dudas y por eso tengo 2 preguntas para usted. Normalmente no deja comentarios, así que casi no le respondía. Me gustaría que desde ahora también dejara muchos comentarios. Me hizo 2 preguntas, pero primero una de ellas. En la transmisión sobre el momento de compra y las medias móviles, la señora Miyu mencionó que considera como punto de compra cuando el índice S&P 500 o el Nasdaq cruza hacia abajo la media móvil de 20 o 50 días. Me gustaría saber cómo decide y establece su estrategia de compra si el índice ha caído por debajo de la media móvil, pero la media móvil de la acción individual que desea comprar aún no ha cruzado hacia abajo. Quisiera oír la opinión de la señora Miyu. Esta pregunta fue muy buena hoy, porque a veces no logro explicar bien durante la transmisión y creo que esta vez tampoco logré transmitir mi mensaje de manera clara. Creo que mencioné en la transmisión que considero como punto de compra cuando el Nasdaq o el S&P 500 rompen a la baja la media móvil de 20 y 50 días. No es así, no es eso. Cuando llega a la media móvil de 20 días o cuando llega a la media móvil de 50 días, esa es una línea de soporte muy fuerte. Por eso, como ha caído hasta aquí, la gente compra con la esperanza de que a partir de ahora va a rebotar. Por eso, no debe romper la media de 20 días y tampoco debe romper la de 50 días. Ahora que ha llegado hasta aquí, o incluso si la rompe, solo debería ser un poco. Si ha caído a este nivel, hay probabilidad de rebote. Por eso se compra poco a poco. Así lo puedes ver. En este caso, el S&P 500 rompió la media de 20 y 50 días. En ese caso lo que hacemos es buscar la siguiente línea de soporte. En el caso de ayer, el precio de la acción cayó hasta 6.545. Ahora hay otra línea de soporte y nos preguntamos si se mantendrá aquí. Así que tenemos un poco más de esperanza. Si este nivel se rompe, la situación se complica. Porque después de eso, hasta la línea de 200, uno no se ve ningún soporte claro. Creo que sería bueno que tomes esto en cuenta. Además, tienes otro malentendido. Me interesa cómo decides y creas una estrategia de compra si la media móvil de la acción aún no ha cruzado hacia abajo. Cuando la media móvil se cruza hacia abajo es algo negativo. Por eso, cuando el índice del mercado llega cerca de la media móvil de 20 o 50 días entre las acciones que tengo, debo comprar la que tenga el mejor momentum. Así que no debe cruzar hacia abajo. Quiero decir que es más inteligente elegir entre las acciones que no han cruzado hacia abajo. Bien, ahora leamos la segunda pregunta. Sobre el horario de publicación del estado de compra, la segunda pregunta es más bien una petición personal y cautelosa que una pregunta. Hoy también, Mijunim publicó el estado de compra en la membresía alrededor de la 1:15 p.m., hora del Pacífico. Si es posible, me gustaría preguntar con cautela si podría publicar el post antes de que cierre el mercado de valores de Estados Unidos. También tengo mis propias circunstancias. Ahora, cuando son la 1:15 p.m. en la hora del Pacífico de Estados Unidos, son las 5:15 p.m. en Malasia, donde estoy viviendo actualmente. Como bien saben, nuestro horario es levantarnos a las 4:30, pero no reviso inmediatamente la ventana de acciones al despertar a esa hora. Yo también me lavo la cara, tomo un poco de agua y me tomo una taza de café. Entonces normalmente ya son como las 4:45 y luego, cuando abro la ventana de acciones, a veces me sorprendo como hoy, porque las acciones han caído mucho. Entonces desde ese momento reviso la situación y empiezo a comprar de inmediato. Pero el momento en que empiezo a comprar suele ser a las 5 de la tarde hora de mi país y a la 1 de la tarde hora del Pacífico. Bien, así que ese es el momento más temprano en el que compro. Pero aquí surge una duda. En mi caso normalmente puedo comprar fácilmente incluso después de las 5. En el caso de Samsung Securities, que es la que yo uso, el mercado de operaciones fuera de horario sigue abierto incluso después de que cierre la bolsa estadounidense. Lo mismo pasa con Robinhood, que es la que usa mi esposa.
Es posible comprar y vender acciones, incluso después de que el mercado haya cerrado o antes de que abra. Así que, si el broker que ustedes usan no permite operaciones fuera de horario, creo que sería buena idea considerar cambiar de broker. En momentos como estos, con muchas acciones en rojo, es una buena oportunidad para vender. Es una buena oportunidad para ahorrar impuestos. Así que en estos momentos vendo con ganancias y compro. Revisemos el estado del mercado bursátil estadounidense de ayer. Bueno, exagerando un poco, ayer todo bajó excepto Walmart. Especialmente, las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial que tanto apreciamos cayeron bruscamente y se ven muchos números en rojo. Por eso, el mercado ha reducido su rango. Ahora, a corto plazo, el porcentaje de acciones con una buena tendencia ha caído hasta el 31.4% y a largo plazo, las acciones con buena tendencia también bajaron al 47.5%. Por supuesto, si miran los registros pasados de abril, hay una pequeña posibilidad de que tenga que bajar aún más que ahora para que se recupere. Bueno, hay que prestar atención para ver si realmente caerá tanto como en abril o si logrará recuperarse antes de llegar a ese punto. Bueno, de todos modos, lo importante es que la posibilidad de que vuelva a caer tanto como lo ha hecho hasta ahora es baja. Por eso es probable que el piso llegue pronto. A continuación, el índice de volatilidad bajó de 26 a 42. El VIX cerca de 30 suele ser alto. Así que ahora hay una posibilidad de que suba un poco más, pero también es posible esperar que el índice VIX pronto caiga a niveles de miedo extremo y luego veamos un rebote. Bien, el índice de miedo y avaricia también está transmitiendo el mismo mensaje. Ha caído hasta 6. Seguramente lo recuerdan, en abril pasado el nivel más bajo fue 3. Si baja un poco más, podríamos llegar a 3 o 4. Así que el índice de miedo y avaricia nos está diciendo que ya ha caído lo suficiente, que el fondo no está lejos. Ese es el mensaje que nos está transmitiendo. Pero hay una cosa que me parece un poco lamentable. Si ven los resultados de la encuesta AAII que se actualizó ayer, el ambiente incluso mejoró. Hace 2 semanas, el 49.1% de las personas tenía una opinión de inversión negativa, pero mejoró un poco a 43.6%. Esta parte es algo decepcionante, porque en el fondo esperaba que esto subiera hasta el 50% y pensaba que eso sería una señal de piso. Según la encuesta de AAII, el piso no está lejos, aunque podría bajar un poco más. Así se puede interpretar. Bueno, y aunque no aparece aquí, hay una señal un poco negativa. El Bitcoin todavía no muestra señales de recuperación. Cayó hasta 85,000. Es muy importante que el Bitcoin logre recuperarse. Según estadísticas, la bolsa de Estados Unidos y el Bitcoin suelen caer juntos, pero el Bitcoin se recupera primero y luego la bolsa tiende a seguirlo. Podría considerarse un indicador adelantado, pero aún no hay noticias de recuperación de Bitcoin ni Ethereum. Aquí los resultados del top pick de Mison. Ayer nos aniquilaron. Todas las acciones bajaron juntas. Y en realidad es mejor que todas bajen así, porque hay muchos casos en los que algunas caen injustamente. Bueno, ayer hubo un pequeño cambio en el top pick de Mison. De 17 acciones pasó a 18 acciones. Ayer hubo una gran caída y había una acción beneficiada por la inteligencia artificial, así que la incluí en la cartera. Les recomiendo que ustedes mismos revisen de qué acción se trata. Meta bajó 0.2%, pero aún así se defendió bien. En segundo lugar, Ethereum tiene 2.804 transacciones. Bueno, si ves Bitcoin, cayó hasta 85.600. Alfabeto cayó 1.15%, TSMC 1.72%, Broadcom 2.14%, Tesla 2.17%, First Solar 2.39%, Nvidia 3.15%, Strategy 5.02%.
5.04%, Tal Energy 5.48%, Palantir 5.85%, Bituda 7.05%, Coinbase 7.44%, ETHT 7.73%, Advanced Micro Devices 7.84%, Celestica 9.66% y Bitmain 10.83%. Por último, el nuevo top pick añadido por Mison es Micron Technology. Se desplomó hasta un 10.87%. Les mostraré brevemente por qué Micron Technology fue incluido como nuevo top pick por Mison. Muchos de ustedes probablemente ya lo saben, pero Micron Technology ha tenido un gran impulso en los últimos 6 meses y el último año. Sin embargo, dudaba en incluirla entre las principales recomendaciones de Estados Unidos. La razón es que, en mi opinión personal, invertir en Micron Technology es un poco difícil. Probablemente quienes estén invirtiendo en Samsung Electronics lo entenderán. Es una empresa que fabrica semiconductores de memoria, los cuales son acciones cíclicas, porque dependen de la economía. Cuando la economía mejora mucho y las ventas de semiconductores de memoria aumentan, las ventas siguen creciendo. Pero cuando las ventas aumentan así, surge un problema. Aumentan la producción y al hacerlo, el inventario se acumula debido al aumento de la producción. Como es un ciclo, cuando la economía muestra signos de desaceleración, el inventario de semiconductores de memoria aumenta y los precios bajan. Así que, aunque la situación actual sea muy buena, de repente el precio de las acciones empieza a caer. Si no logras entender adecuadamente este ciclo, esto es lo que pasa. Invertir en Micron Technology puede ser muy difícil por esta razón, pero últimamente Micron Technology ha estado cambiando un poco. La razón es la inteligencia artificial, ¿verdad? Es una de las beneficiadas por la inteligencia artificial, así que, aunque es una empresa de semiconductores de memoria, está mostrando poco a poco un crecimiento estructural. Eso significa que ha empezado a dejar de depender del ciclo económico. Así es como lo puedes ver. Bueno, a pesar de que el precio de las acciones ha subido mucho últimamente, Micron Technology todavía tiene una valuación bastante baja. Como ven, el 14 y 18 veces, 14 es de los más bajos en empresas de semiconductores. Bueno, pero en el pasado, cuando el PER bajaba así, en realidad era momento de vender las acciones, porque el PER puede bajar si el precio de la acción baja, pero lo más importante es que también baja si las ganancias netas aumentan. Y en el caso de Micron, cuando las ganancias netas aumentan drásticamente, es muy probable que ese sea el punto máximo, porque al aumentar la producción, también aumentan los inventarios. Como mencioné, Micron ahora es beneficiada por la inteligencia artificial y muestra crecimiento estructural, así que la situación ha cambiado un poco. Así lo pueden ver. Bueno, si vemos la tasa de crecimiento real, en el último año los ingresos de Micron Technology aumentaron un 48.85% y para el próximo año también se espera que esta tendencia alcista continúe, con un crecimiento adicional de aproximadamente 34.92%. La tasa de crecimiento de las ganancias netas es aún mejor. En el caso de la encuesta de precios al productor, el último año subió 984% y se espera otro aumento de 143.76% el próximo año. La tendencia se repite con principios de contabilidad generalmente aceptados. La utilidad neta creció 984% y aún hay un margen de crecimiento del 189.4% para el próximo año. Ahora, si vemos la tendencia de aumento de la utilidad neta para los próximos 3 a 5 años, el mercado muestra una perspectiva positiva y se prevé un crecimiento del 65.8%. Entonces, ¿pueden seguir creciendo así los ingresos y la utilidad neta? Actualmente, el PER de Micron Technology está en un nivel muy bajo. Entonces, por eso si ves el PEG es dividir el ratio P por la tasa de crecimiento, ¿verdad? Cuando lo divides por la tasa de crecimiento, baja hasta 0.2. Por lo tanto, considerando el crecimiento, la empresa con valuación muy baja es Micron Technology. De esta manera, podemos revisar el valor de inversión de una empresa. Bien, y recientemente Micron Technology no solo vende semiconductores de memoria, ¿verdad? Ahora vende semiconductores de memoria muy avanzados, especialmente especializados en inteligencia artificial. Cuando eso sucede, naturalmente el precio de venta sube. Bien, cuando el precio promedio sube así, el margen aumenta. Si ves el margen bruto de ganancia,
El promedio quinquenal es 27%, pero el último año aumentó a 39.7%. Bien, y si bajamos y vemos el margen de ingreso neto, el promedio de los últimos 5 años es de 7.7%, pero en el último año presume un margen de ganancia neta muy alto, superando el 22%. Bien, y el rendimiento sobre el capital también es bastante alto. Ha subido de 6.91 hasta recientemente 17.2. Así que por ahora no solo está creciendo en ventas, sino que también están aumentando los márgenes, lo que muestra que es una empresa con potencial para mantener una tendencia alcista constante en el futuro. Con esto concluyo. Muchas gracias. Bien, este es el contenido principal de hoy. Ayer, el mercado de valores estadounidense, para quienes viven en América o Europa el impacto pudo ser menor, pero para quienes estamos en el sudeste asiático o Corea fue distinto. Probablemente se sorprendieron mucho al despertar por la mañana, porque hubo un giro increíble. Bien, vamos a revisar la situación del mercado para entender por qué el mercado estadounidense, que estaba subiendo tan rápido, de repente cayó bruscamente. Tras el anuncio de resultados de Nvidia, vimos lo ocurrido al inicio del jueves con Nvidia. Surgieron nuevamente dudas sobre el tema de la inteligencia artificial, lo que llevó a una ola de ventas generalizada. Nvidia, principal representante de la inteligencia artificial, subió bruscamente el miércoles por la noche y otras acciones de inteligencia artificial también aumentaron. ¿Y los inversionistas? Los inversionistas celebraron que Nvidia tuvo la mayor sorpresa de ventas en 2 años y que el director ejecutivo Jensen Huang afirmó que la demanda de la GPU Blackwell Ultra es explosiva. Sin embargo, este optimismo fue breve. El jueves a media mañana en Nueva York se observó una fuerte tendencia de ventas en acciones y en todo el mercado de criptomonedas, incluyendo el Bitcoin. Los expertos analizan que es difícil encontrar un detonante claro, dicen que no se ve una razón evidente. Bien, escuchemos ahora las opiniones de los expertos que han hecho su propio análisis. Mark Hackett es el estratega jefe de mercados de National Wide. Señaló que los inversionistas están saliendo de los activos de riesgo y moviéndose hacia los bonos. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ha bajado y Mark Hackett dice que esto es típico de la aversión al riesgo. Agregó que la confianza de los inversionistas está muy deteriorada y que el índice de miedo del mercado, el VIX, superó los 28 puntos y se disparó. Bueno, como les he dicho muchas veces, el mercado sube escalando el muro de las preocupaciones, así que el hecho de que haya tantas preocupaciones en el mercado, personalmente lo diagnostico como que no es un factor tan negativo. De todos modos, debido a esta ola de ventas, el índice S&P 500 registró la mayor reversión intradía desde el 8 de abril. Ese día, el S&P 500 subió hasta un 1.9% durante la sesión, pero luego cayó bruscamente un 3.4%, bajando rápidamente del nivel de 6.270 a 6.538. Así es como lo pueden ver. Por eso, los expertos del mercado ofrecieron varias explicaciones sobre este fenómeno de reversión. Primero aparece Michael Kramer, el administrador de portafolios de Mod Capital Management. ¿Y qué dice Michael Kramer? Indicó que los fondos en la facilidad de recompra inversa de la Reserva Federal han disminuido continuamente. Lo que se menciona aquí como recompra inversa es básicamente una cuenta de estacionamiento operada por la Reserva Federal. Es una cuenta de estacionamiento temporal para bancos. ¿Qué significa esto? Cuando los bancos o fondos del mercado monetario tienen mucho efectivo, no encuentran dónde invertirlo de inmediato. En esos casos, depositan el dinero en la recompra inversa de la Reserva Federal y reciben intereses. Pero lo que está diciendo Kramer ahora es que los fondos depositados en la facilidad de recompra inversa están disminuyendo continuamente. Eso al final significa una disminución de la liquidez. Cuando la liquidez disminuye así, se puede analizar que puede generar presión sobre los activos de riesgo como las acciones y las criptomonedas. Actualmente se evalúa que la liquidez del mercado ha disminuido considerablemente. Esta vez es Andy Constant, el fundador de Damped Spring Advisors. Presentó la opinión de que los resultados de Nvidia no fueron lo suficientemente fuertes en comparación con las expectativas de los inversionistas. En resumen, está diciendo que la caída se debió a Nvidia. Sigamos leyendo. Otro factor mencionado fue el indicador de empleo que se publicó el jueves. El informe de empleo, el más importante de los indicadores laborales, se publicó ayer. Hubo una sorpresa que reflejó una economía sumamente fuerte
¿Y el mercado de futuros de fondos federales que predice la tasa de interés de la Reserva Federal? El informe de empleo de septiembre, publicado tarde, mostró un desempleo del 4%, lo que incrementó la posibilidad de un recorte de tasas en diciembre. El informe de empleo de ayer nos mostró principalmente dos cosas. Primero, el número de empleos aumentó en 119,000, superando ampliamente la expectativa de 50,000. Eso muestra que el mercado laboral está muy activo, como vimos. La tasa de desempleo se esperaba en 4.3%, pero fue ligeramente mayor, alcanzando el 4%. Hubo una buena y una mala noticia, pero que esto provocara una caída tan repentina en el mercado de valores es difícil de entender. Según Daniel Tenengausser, principal analista macroeconómico de Intertouch Capital Markets, lo importante es que no se sabe si el informe de empleo de septiembre sube o baja la probabilidad de que el Comité Federal de Mercado Abierto recorte tasas en diciembre. Por eso se dice que el informe de empleo contiene datos algo contradictorios. La reacción del mercado fue por el rápido aumento del desempleo, pero varios bancos creen que con los datos actuales no se puede afirmar que el mercado laboral se debilite. Al final, como el mercado laboral es demasiado fuerte, no bajarán las tasas de interés en diciembre, y por eso el mercado bursátil cayó. El economista de JP Morgan, Michael Feroli, señaló que estos datos no ofrecen una base clara para decidir sobre las tasas de interés. Ahora, si bajamos y revisamos la situación del mercado de valores estadounidense, el mercado de valores de Estados Unidos ha mantenido una tendencia a la baja desde principios de noviembre. El S&P 500 ha bajado cerca de 5% respecto a su máximo histórico de finales de octubre. El índice Nasdaq ha caído más del 7%, acercándose a una fase de corrección. Bueno, para que oficialmente se considere una corrección, debe caer más del 10%, pero ahora ha bajado alrededor del 7-8%, así que así lo pueden ver. El Russell 2000, enfocado en pequeñas empresas, ha bajado casi 9% desde su máximo reciente. Si sigue cayendo, entrará en corrección. Hasta ahora, el mercado llevaba 6 meses consecutivos al alza, su racha más larga desde agosto de 2021. Por lo tanto, hay análisis que sugieren que esta corrección podría ser un movimiento para realizar ganancias de fin de año. Bueno, otra cosa, como mencioné, el Bitcoin no está nada bien, cayó hasta 85,000. Es importante recordar que para que el mercado de valores también pueda recuperarse, el Bitcoin debe rebotar primero. Bueno, resumamos esto con una frase de Millun. En el artículo anterior se mencionaron varios factores como razones de la fuerte caída del mercado estadounidense de ayer. Desde la perspectiva de los expertos, tienen que presentar razones. Así que encontraron algunas, eso es lo que deben entender. Pero en mi opinión personal creo que ninguno de esos factores es suficiente para prolongar la tendencia bajista del mercado estadounidense. Primero que nada, el hecho de que los fondos depositados en el reverse repo hayan disminuido significa que la liquidez ha bajado. El problema es que la Reserva Federal ya inició recortes de tasas de interés. Y además, recientemente anunciaron que detuvieron el ajuste cuantitativo que había durado mucho tiempo. Desde ahora tampoco habrá ajuste cuantitativo. La liquidez del mercado aumentará en el futuro, ya que cuando bajan las tasas de interés, crece naturalmente. El segundo punto es el rendimiento de Nvidia, que no cumplió expectativas. Quienes vieron el programa de ayer quizás no estén de acuerdo, pero si analizaste bien los resultados como inversionista, difícilmente coincidirás, eso quiero decir. Bien, tercero, el informe de empleo de septiembre no puede garantizar un recorte de tasas en diciembre. Bien, esta parte es muy importante, podría no haber un recorte de tasas en diciembre. El problema, como he dicho, es que lo importante de la baja de tasas no es la velocidad, sino la dirección. ¿Pueden seguir bajándolas continuamente? Por eso, una baja lenta y prolongada puede alargar el mercado alcista, así que no creo que sea una noticia muy negativa, así lo veo. Entonces, desde mi punto de vista, el único riesgo realmente grande que preocupa en la situación actual es el resurgimiento de la inflación, porque si la inflación vuelve a acelerarse, el ciclo de recortes de tasas de la Reserva Federal no podrá continuar. Así que, en este momento, lo único de lo que debemos preocuparnos es de la inflación, eso es lo que pienso. En el caso de los resultados de Nvidia, debilitaron las preocupaciones sobre una posible burbuja de inteligencia artificial. El informe de empleo publicado ayer confirmó la solidez de la economía estadounidense. Por eso, los próximos indicadores económicos que se publiquen,
En mi opinión personal, es muy poco probable que esta corrección se prolongue a menos que los próximos indicadores muestren un repunte de la inflación. El último contenido de hoy es el podcast de Miss On que hacía tiempo no grabábamos. El artículo de análisis de hoy, presentado en el podcast de Miss On, trata sobre Google. Recientemente, debido a los resultados de Nvidia, Google quedó completamente opacado. De hecho, hace 2 días Google alcanzó su máximo histórico, y hay alguien que contribuyó a que Google lograra este nuevo récord. Se trata de Giro de 3 puntos de Gemina. Ahora veamos cómo Giro de 3 puntos de Gemina ayudó a consolidar el liderazgo en inteligencia artificial. Les invito a comprobarlo ustedes mismos a través de este artículo y este podcast. Hasta aquí las grandes noticias bursátiles de hoy, 21 de noviembre. Quiero agradecer a todos los que nos acompañaron esta semana con Miss On. Bueno, aunque el ambiente en el mercado estadounidense no es bueno, amigos, al final de un túnel largo siempre hay una luz brillante esperándonos. Este fin de semana, dejen de preocuparse tanto por el mercado estadounidense y piensen que algún día subirá, porque la bolsa siempre va en zigzag. Recuerden esta parte. Que disfruten el fin de semana tranquilos. Hasta el día en que todos nos retiremos invirtiendo en acciones estadounidenses, ánimo a todos juntos. Que tengan un día feliz. Muchas gracias. Hola familia de Miss On, ¿ya empezaron bien su día? Últimamente corro 30 minutos diarios. Será por la comida de KEL. Como descuidé la dieta, he subido un poco de peso. Me encanta correr porque después de 30 minutos siento una emoción especial. Hola a todos, ¿ya empezaron su día con alegría? ¿Ya hace bastante frío en Seúl ahora? Como no hay cambios de estación, no se siente el ambiente navideño y no puedo creer que ya casi sea diciembre. Pronto decoraré el árbol. Hoy revisaremos el artículo de análisis. Después de que salió GPT-5 de Open Inteligencia Artificial, hubo mucho debate sobre quién sería el verdadero ganador. Exacto. Recientemente, análisis señalan que Google, Alphabet, muestra una fuerza inusual. ¿Realmente está cambiando el panorama de la economía de la inteligencia artificial? Sí, creo que el material que vamos a revisar hoy juntos será la respuesta a esa pregunta. Mientras muchos se sienten un poco decepcionados con GPT-5, vamos a profundizar con datos concretos sobre cómo Gemina está cambiando la evaluación del mercado. ¡Wow! Lo primero que destaca es que la evaluación del rendimiento del modelo se ha invertido totalmente. Correcto, el resultado de Simple Bench es sorprendente. Gemini y 2 y 5 ya llevan meses en el mercado. Aún así, conserva el primer lugar con 62%, superando incluso a modelos recientes como GPT-5. Primer lugar, creí que solo alcanzaba a los demás. Es sorprendente. No es solo que ganamos, esto demuestra técnicamente que estamos por delante. ¡Ya! Es sorprendente que el modelo anterior supere al más reciente y que la expectativa por la próxima versión, aún no presentada, sea mayor. Así es aún más sorprendente. Ya hay reacciones de los primeros desarrolladores sobre Gemini 3.0. Hay evaluaciones que muestran que supera a GPT-5 en tareas complejas como codificación y generación de gráficos 3D. Eso significa que ahora puede convertirse en una verdadera herramienta de productividad y no solo en un simple chatbot. Es sorprendente el avance con solo el rendimiento del modelo, pero este análisis señala que aún hay más, y eso es lo aterrador. Lo ha visto con precisión. Incluso si tienes una buena herramienta, no sirve de nada si no tienes una manera de entregarla a miles de millones de personas. Ahí es donde se muestra la estrategia de pila completa de Alphabet. No solo es hacer un buen modelo. Búsqueda, YouTube, Android, la nube, están desplegando la inteligencia artificial con todo lo que tienen. Y la primera parte de esa estrategia de pila completa es la búsqueda. La función de vista general de inteligencia artificial se ha incorporado en la búsqueda de Google, que usan 2.000 millones de personas al mes. Sí, ese alcance es casi inigualable para los competidores. ¿No han habido controversias porque a veces la inteligencia artificial da respuestas un poco extrañas? ¿Verdad? Lo interesante es que esas controversias generan muchos datos de retroalimentación de los usuarios. Con eso mejoran aún más el modelo. La expansión prematura no es dañina, al contrario, la usan como datos y aumentan la brecha, ¿cierto? Exacto, así es. ¿Qué papel juegan YouTube y Android? La gran cantidad de videos en YouTube es el mejor material de entrenamiento para el modelo generador de videos VO3. También está la función Circle to Search de Android, ¿sabes? Yo también la uso mucho.
Ya está en más de 300 millones de dispositivos y cambia los hábitos de búsqueda de los usuarios. Estos datos generan un círculo virtuoso que vuelve a Gemini más inteligente. Entiendo la parte del usuario, pero entonces, ¿qué tal la competitividad de la infraestructura que respalda todo esto? La inteligencia artificial depende del poder de cómputo. Diste en el clavo. Gracias a la demanda de infraestructura de inteligencia artificial, los ingresos trimestrales de Google Cloud superan los 13.600 millones de dólares. La cartera de pedidos suma 155 mil millones de dólares. Es impresionante. Lo principal es el chip TPU desarrollado internamente, que permite a Alphabet no depender solo de Nvidia. Puede ejecutar inteligencia artificial a un costo y consumo de energía mucho más bajos. Esto es muy aterrador a largo plazo. Escuchándolo así, parece casi como un jaque mate. Incluso en este análisis se mencionan claramente los riesgos. Por supuesto, no es una situación perfecta. Competidores como Enteuropeak o Meta también siguen siendo fuertes. Infórmate más a fondo. Construir centros de datos cuesta unos 85 mil millones de dólares al año y las regulaciones antimonopolio siguen presionando. Entonces, este material concluye que Alphabet probablemente será el ganador a largo plazo en inteligencia artificial. Sí, aunque existen riesgos, la lógica de inversión se ha fortalecido. El modelo actual, que es el número 1 en el benchmark, el modelo de próxima generación que cambiará el panorama y el poderoso ecosistema Full Stack que respalda todo esto, estos tres factores juntos hacen que la ventaja competitiva de Alphabet sea más profunda que nunca, según el análisis. Hoy, Al oír esto, noto que no se puede medir la competencia de inteligencia artificial solo por quién combina mejor los chatbots. así es. Y aquí nos queda algo más en qué pensar. Solemos emocionarnos con las respuestas llamativas de la inteligencia artificial como cuando genera imágenes. Pero, ¿y si los verdaderos ganadores de la era de la inteligencia artificial se están decidiendo en lugares que no podemos ver? En lugares que no podemos ver. La infraestructura, como la nube o semiconductores personalizados, podría ser el verdadero campo de batalla para definir al ganador final. ¿Qué opinan ustedes sobre esta guerra invisible? Gracias por acompañarme hoy. Que tengan un día feliz. Gracias.